Gracias, muchas gracias. Voz para el Cambio continúa aquí resolviendo problemas técnicos para hacer más efectivo que Voz para el Cambio llegue a ustedes. Siempre cuando hay dificultad se pone a prueba la capacidad del que debe resolver algún inconveniente para poder seguir avanzando. Y ya en el punto que estamos, creemos que hemos logrado despejar una gran cantidad de las dificultades que en los últimos días hemos tenido por acá, y ya se ha estado trabajando con los técnicos y hay que seguir apostando a que Voz para el Cambio siga llegando a ustedes con la mayor fidelidad. Tenemos que decir que en estos días el país está inmerso en un debate distinto, aunque no demasiado, a la confrontación política real. El Ministerio de Educación y la Asociación de Profesores están en una confrontación que, por las informaciones que hemos visto hoy, la ADP tiene lo que se denomina un consejo de expresidentes, parecido a lo que funcionaba en Roma, el consejo de los ancianos, que se utilizaba para juzgar entonces las violaciones que se cometían en esa sociedad. Y entonces el Consejo de Presidente de la Asociación de Profesores tiene la misión de, cuando hay conflictos graves, se reúne y traza orientaciones. Y en una situación como la que se vive en este momento, que la educación de los que menos pueden está amenazada por paros y manifestaciones públicas que está haciendo la Asociación de Profesores ADP en reclamo de reivindicaciones, según sus propias palabras, de acuerdos que se han pactado en otro momento y no han sido cumplidos. La ADP le ha dado un plazo de 72 horas al Ministerio de Educación para que responda un llamado que ellos han hecho, en el sentido de que a ellos se le aumente un 20%, pero ocurre que el MINER, la oferta que le ha hecho es de un 8%. Entonces, si no hay posibilidad, pese a la intervención del Consejo de Expresidentes de la ADP, entonces en las próximas horas, a partir de las 72 que ha dado la ADP, vamos a tener más paralizaciones en la educación pública nacional, porque la ADP no recibe los 8 que le ofrece el MINER y ellos van a seguir presionando para que se le dé el 20 o una cantidad que se aproxime. Pero ya tengo conmigo ahí a Eladio Capellán, un analista y un hombre que ha sido siempre débil con la educación. Él siempre ha estado ligado a la educación universitaria. Y en estos días lo llamé y, para sorpresa mía, él, que domina el inglés,
estaba dando clase de inglés. Bienvenido, Eladio. Muchas gracias, Juan Francisco, muy amable. Gracias a todos los oyentes. Gracias a usted una vez más por tenerme en Voz para el Cambio. Es un honor, un placer y gran privilegio, como siempre, estar aquí compartiendo con ustedes y con el pueblo dominicano. ¿Tú estás enterado de ese conflicto que hay en la educación dominicana actualmente? Sí, claro, eso copa toda la atención de los medios de comunicación y, como no, de todos los que de una u otra manera estamos interesados en la educación dominicana. En la educación en sentido general, ¿verdad? Entonces, en particular, la educación dominicana. Tú sabes que a veces mis comentarios en ese sentido son muy acres porque yo no entiendo cómo la ADP puede tener a toda una comunidad, incluyendo al gobierno, agarrado, como diría el célebre Sí. expresidente de la República, agarrado por el pichirrí. Eso es una cuestión que no se entiende y lo que menos se entiende es la actitud del gobierno. Como soy crítico del gobierno de Luis Abinader, pues se piensa que cuando digo del gobierno me estoy refiriendo a este gobierno, no a este gobierno, es a todos los gobiernos que no han sabido manejar la situación con la ADP. E incluso, bueno, los gobiernos de los últimos 14 años, desde que entró en vigencia la Constitución del 2010. Tú sabes que el derecho a la huelga es un derecho fundamental. Eso no, eso Dios me libre decir. Yo diría que es universal también. Sí, sí, claro. Claro, los derechos humanos son universales, es un derecho fundamental y entonces, incluso de primer orden. O sea, que ellos tienen derecho, los maestros, a manifestarse, hasta incluso paralizar labores. Ellos tienen esos derechos. Sin embargo, la ADP abusa de este país ante la mirada indiferente del gobierno. ¿Y sabe por qué? Porque no es verdad que para que la ADP pueda eh, pedir o luchar por sus reivindicaciones, tenga que paralizar las escuelas y que eso vaya en detrimento de los más vulnerables, de los más débiles. Juan Francisco, las personas que van a las escuelas públicas en la República Dominicana, básicamente, ¿verdad? Porque en otros países quizás la situación sea diferente. No voy a mencionar, ¿verdad?, Estados Unidos, porque entonces no tiene caso. Aquí siempre que queremos hacer algo ponemos como paralelo a los Estados Unidos y no siempre eso funciona. Entonces, fíjate, en la República Dominicana las personas más vulnerables son las que utilizan los servicios públicos. En los hospitales públicos tú vas y no hay de nada. ¿Sí? ¿Quiénes son los más perjudicados? Las personas más vulnerables, las personas de los barrios. Eladio, déjame hacerte un paréntesis para darle fuerza a lo que tú estás diciendo. No es porque sea débil, sino porque puede ser más fuerte. Para mí es una desgracia que los que más pueden no vayan a hospitales y a escuelas públicas, porque entonces, si estos fueran, estas funcionaran bien. Bueno, lo que pasa es que aquí hay una segregación de clase, y tú sabes bastante bien que tú, mi querido amigo, que tú, mi querido amigo, que no puede ir, ni va a ir a un hospital público. Pero el tema no son de los hospitales, el tema de la escuela. Lo que Sí, pasa es que como estamos dígala. hablando, Yo le devuelvo, estoy en el programa. lo que pasa es que como estamos hablando de servicios públicos, entonces fíjate, la educación. Vuelvo y reitero, ¿quiénes son los usuarios de la educación? Los niños más vulnerables. Yo quiero que tú sepas que como el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia, me llegan muchísimas imágenes a diario para que vea cuál es el almuerzo que se les sirve a los niños en las escuelas. Eso es lastimoso. Eso es lastimoso. Entonces, eso no se lo come nadie, a no ser que tenga una necesidad extrema. Entonces, esos niños son los que van a las escuelas Por favor, públicas. Nathanael, pase para aquí.
Eladio, por favor, sigue poniendo, que me entró una llamada. Bien, entonces, ¿qué resulta con esto? Vuelvo a retomar. Son derechos fundamentales que tienen los maestros a pedir reivindicaciones, a movilizarse, a hacer lo que ellos entiendan que sea útil para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, los derechos a la educación es un derecho fundamental de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando hay dos derechos fundamentales en conflicto? Cuando hay dos derechos fundamentales en conflicto, lo que hace es que se sopesa cuál de esos derechos pesa más. Y es evidente que el derecho a la educación pesa más que el derecho sindical que tienen los maestros. Entonces, en esa situación, y ahí es donde la culpa va directamente al gobierno, en esa situación es que ya se le debió poner un paro, se le debió decir, como el de la película aquella, hasta aquí llegará. Se le debió decir a la ADP, hasta aquí llegará. Ellos no tienen por qué paralizar la clase para hacer asambleas en aras de su lucha reivindicativa. Esas asambleas de lucha reivindicativas bien se pueden hacer los sábados. Esas asambleas de lucha reivindicativa bien se pueden hacer los domingos. Esas asambleas de lucha reivindicativa bien se pueden hacer en el lapso de 4 de la tarde a 6 de la tarde, que ahí en ese tiempo pues no hay alumnos. Los alumnos salen a las 4 y lo de la noche pues entonces entran a las 6. Ese sería el tiempo que ellos deberían utilizar para hacer sus actividades en aras de alcanzar sus reivindicaciones. ¿Cómo se consigue que ellos... Una afirmación que soy sincero contigo, yo no había escuchado analista alguno llegando a esa acción de que los intereses de la colectividad, los intereses de los niños están en este momento por encima de las pretensiones de la ADP. Sí, fíjate que aunque son derechos colectivos ambos, se sopesa, ¿verdad? ¿Cuál de los dos tiene más peso? Eso por un lado. Y por otro lado, no tienen ningún derecho, bajo ninguna circunstancia, los maestros a hacer lo que están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque ya lo acabo de decir. Ellos tienen otro momento para realizar sus manifestaciones, para realizar sus asambleas. Tú leíste, Eladio, que dice que el tiempo perdido era para siempre. La ADP puede conseguir sus reivindicaciones en cualquier momento, pero los días de clase que se pierden, no hay cómo recuperarlo. Claro. Además, fíjate que es tanto como te estoy diciendo. Este teléfono no va a ocasionar problemas. Clase que se pierde, no hay cómo recuperarlo. Hello. Hello. Sí, claro, sigue. Adelante, radio. Eladio. Sí. Pues como te digo, fíjate, desde que terminan las clases a finales de mayo, principios de junio, hay un periodo de no clase, que ese periodo va desde ese momento en que terminan las clases hasta finales de agosto, principios de septiembre, que se inician de nuevo. Ese es el tiempo que tendrían los sindicatos, porque el ADP no es más que un sindicato, que tienen los sindicatos para negociar los contratos de reivindicaciones laborales. Pero vuelvo y reitero, ahí están los sábados, ahí está el periodo que va desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. En ese tiempo es que el ADP debería hacer sus demandas, hacer sus asambleas, hacer todo lo que entienda que deben hacer y no perjudicar a la clase más vulnerable, que son los niños pobres que atienden a buscar el pan de la enseñanza en los establecimientos públicos de la República Dominicana. Para venir con un tema nuevo. Vamos a aprovechar el audio para irnos a una pausa. Dale.